Gracias por seguir con nosotros. Ya lo informábamos antes de irnos a la pausa. Nos acompaña con nosotros en nuestra entrevista central del día de hoy el economista Miguel Seara Hatton. Gracias por estar aquí. Hay muchos temas que tratar con usted del aspecto económico, que involucran varios aspectos. Y vamos a comenzar con el que ha causado más ruido durante toda la semana, esa disposición del gobernador del Banco Central de inyectar a la economía entre 150 y 200 millones de dólares para tratar de frenar el incremento en la tasa del dólar. Esa disposición ha además sido mal vista por algunos, por otros muy bien vista. Unos dicen que esto estaría depreciando demasiado o que pudiera depreciar demasiado el nivel o el peso dominicano y a la par parar la depreciación. O sea, lo que dice inyectar los dólares para pararla. Sí. Para la depreciación, pero lo que decían es que tal vez el precio, el valor del peso estaría bajando demasiado, estaría subiendo demasiado y sería muy costoso para la economía. ¿Cuál es la posición de usted como economista? ¿Realmente estas disposiciones del Banco Central vienen a surtir un efecto positivo en la economía dominicana? Mira, al margen de la coyuntura actual, que es un problema de una aritmética económica, yo lo que creo que está de fondo, está una visión de la economía. O sea, el gran dilema de la economía dominicana es el empleo. ¿No? Y tú tienes dos opciones: o defiendes el empleo o defiendes el tipo de cambio. El Banco Central ha decidido, ha definido y se creó una ley para decir que la prioridad es el tipo de cambio. Entonces ellos van a hacer todo lo que sea necesario para mantener el tipo de cambio estable y lo más bajo posible. ¿Y eso afecta el empleo? Eso afecta el empleo. ¿Por qué? Porque eso significa que, por ejemplo, las exportaciones pierden competitividad. El sector turismo pierde competitividad. Entonces tú tienes que, en los últimos 10 años, 20 años, la proporción de exportaciones en el producto se ha disminuido. Bajó, estábamos con un 40 y pico por ciento, un 43, 44%, hoy día está alrededor de 30%. Y eso es pérdida de la actividad económica. Entonces, el dilema es, ¿qué priorizo? ¿O cómo puedo aflojar un poco el tipo de cambio? Obviamente sin que se desboque, ¿no? Pero tratar de mantener el nivel de empleo. Pero entonces, don Miguel, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál sería el escenario ideal? Pues si hablamos de, vamos a aflojar un poco el tipo de cambio, pero nosotros tenemos el trauma que vivimos hace ya unos años, cuando ese cambio del dólar afectó la economía, sí, no solamente de los sistemas productivos, sino del dominicano en sentido general. Sí, lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2003-2004, sí, es que hubo un fraude. Y un fraude del 20% del producto. Cualquier solución, cualquier solución de un fraude de esa magnitud, del 20% del producto, es mala. Es mala, porque tú perdiste en un año 20% del producto. Ya sea que tú hubieras puesto un corralito, que fue en un momento determinado, o que hubieses hecho lo que hizo el gobierno, o no pagar en aquel entonces, ¿no? O sea, cualquier solución era mala. Entonces, eso fue lo que pasó aquella vez. Tú emitiste una cantidad enorme de pesos para buscar una solución a un problema, y eso te generó otro problema. Que ahora no estamos en esa circunstancia. Ahora tenemos un ligero deslizamiento del tipo de cambio que, al frenarlo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Subir la tasa de interés. Cuando tú subes la tasa de interés, ¿qué pasa a la inversión? ¿Qué le pasa al gasto? Se contrae. Se contrae. Entonces, al tú contraer el gasto, tú contraes el empleo, ¿no? Entonces hay una relación entre el nivel de gasto de la economía y el nivel de empleo. Todo lo que te reduzca el nivel de gasto te está aumentando el nivel de desempleo en la economía dominicana. Entonces, lo que hemos tenido durante algunos años es una economía artificial en el que se lucha por mantener la prima estabilizada, entre comillas, en un nivel, en un valor, cuando en realidad la economía manda que esa prima aumente para ser competitivo a algunos sectores. Y mientras la ciudadanía o el empresariado, cualquiera que tenga algunos pesos guardados y ve cómo la cotización del dólar aumenta, trata de proteger su moneda nacional, sus ingresos, sus ahorros comprando dólares. Son dos cosas que aparentemente ¿dónde se unen? El peso tiene más poder adquisitivo fuera que adentro. O sea, a ver, la situación es todavía mucho peor, porque ¿qué pasó? Como se ha caído el nivel de entrada de divisa, el coeficiente de exportaciones de productos se ha ido cayendo en el largo plazo,
Eso se sustituyó ¿por qué? Se sustituyó con la deuda. Con préstamos. Con préstamos. Entonces el gobierno se ha estado endeudando. Entonces el gobierno ha sostenido el tipo de cambio sobre la base de la deuda, ¿no? Aumentando deuda. Y eso también afecta la calidad de vida de la gente. Porque al final de cuentas, muchos de esos préstamos son de destino dudoso. No se sabe a dónde van. Bueno, o se dice, pero ahí hay desviación de fondos, hay sobrevaluaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, sobre ese dinero hay que pagar intereses. Y ese dinero es quitarle plata al desarrollo para botarlo directamente, ¿no? Entonces, nos estamos endeudando en cosas que no tienen mucho sentido, que no se repagan, que ha servido para desviación de fondos, ¿no? Y eso también te afecta al nivel de empleo en la economía. Don Miguel, se hablaba de que esa decisión del Banco Central era a partir de lo que se especuló como una decisión que habían tomado los bancos para contrarrestar lo que había pasado con el tema de el control en los intereses de las tarjetas de crédito. Esto es así, y en todo caso, ¿qué fue lo que se debió haber hecho? ¿Esta decisión fue correcta? Sí, mira, eso es un problema de una aritmética. Yo lo que te quiero llevar, que ese evento, eso ocurre constantemente, porque eso es parte de la política, la política económica, pero ahí no debería estar la discusión. Podemos discutir, podemos hablar de eso, pero ese no es el meollo central del problema. El meollo central del problema es que tenemos que decidir cuál es nuestra prioridad, ¿es empleo o estabilidad del tipo de cambio? Decidamos. Si fuera el empleo, don Miki, entonces, ¿hacia dónde debiera deslizarse la tasa de cambio? Yo pienso que la tasa de cambio podría deslizarse un poco, claro que sí, porque la tasa de cambio estaba sobrevaluada. El peso dominicano estaba sobrevaluado, o ha estado sobrevaluado. 50 por 1 es una tasa que pudieran pensar que debe ser la hablaba 45, 46, el 47. presupuesto está para terminar al 47. 47. Exactamente. Sí. Bueno, el presupuesto está sustentado en eso es la base de tener un peso frenado. Un peso frenado es parar la economía. Y si en los próximos días la prima vuelve y se desliza y comienza a crecer como el chocolate aquel, ¿constituiría entonces lo que se ha hecho ahora como una medida del inyectar dólares 150, una derrota que habría que tomarla de nuevo otra vez para alcanzar la prima? En la lógica del banco sí. En la lógica del banco sí, porque en la lógica del banco su prioridad es mantener el tipo de cambio. Si yo me veo forzado otra vez a emitir, es que la gente dice, mira, yo no creo en lo que tú estás haciendo. O sea, 150 millones de dólares lo absorbe la economía, la gente no cree, yo preveo que va a haber una devaluación, ¿no? Los agentes económicos dicen, mira, entendemos que va a haber en algún momento determinado una devaluación y 150 van a absorber más, y eso te va a drenar las reservas internacionales del Banco Central. Usted decía que República Dominicana, es una preocupación que yo he tenido hace tiempo también, y lo veo tal vez de la misma forma, nosotros no estamos produciendo divisas. Leí un artículo suyo donde usted muy bien explicaba para esta entrada del año 2015, nosotros hemos bajado el tema de las exportaciones que nos generan divisas, nuestro equipo productivo ha bajado, ¿no? O nuestra forma de exportar. Si tú le sacas el oro, exactamente. Sacas el oro y las exportaciones cayeron, son negativas. Exacto. O sea, eso es... Fracasamos con el proyecto o este enlace del DERE-CAFTA, que mismo explicaba usted cómo en el año 2013 inclusive han bajado muchísimo. El mismo nivel que teníamos en el año 2000. Lo que le quiero llevar es que el sistema económico de la República Dominicana simplemente no está funcionando. O sea, nuestro sistema no está funcionando. Uno no puede pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito para que nuestros amigos televidentes lo entiendan. O sea, usted no puede pagar o no debe de pagar, creo yo, préstamo con préstamo. ¿Qué debiese de hacer la República Dominicana o qué tenemos que hacer en República Dominicana para transformar este sistema que no está funcionando? Mira, yo creo que es fundamental revisar este modelo de crecimiento económico. ¿Qué tenemos? Este crecimiento no está generando empleo. No está generando empleo. Aún con toda esta laraca que ha hecho, por ejemplo, el gobierno. Hoy salió la encuesta que decía que uno de los problemas principales de la población era el empleo, la pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo todo esto? Aún, por ejemplo, vamos a suponer todo lo que se ha hablado ahora del aumento del empleo. Pero resulta que según las mismas estadísticas oficiales,
ha entrado más gente al mercado de trabajo del empleo que se ha creado. O sea, en estos 2 años, ni siquiera se ha creado el empleo necesario para darle a las personas que están entrando al mercado de trabajo. Que tienen la capacidad de trabajar. No, que están entrando jóvenes, sí, que están entrando jóvenes que por edad biológica en capacidad de trabajar. Entran a trabajar al mercado de trabajo. Entran alrededor de 110,000, 100,000 y pico. Y el empleo que se crea cada año es mucho menos de 100,000. Entonces, tenemos un modelo que no está funcionando, pero además un modelo que el empleo que genera de mala calidad. Pero ¿qué hay que hacer, don Miguel? Bueno, ¿Qué hay que hacer? Definitivamente tenemos que replantearnos, aquí hay que reordenar, hay que hacer una reingeniería completa de esta economía. No, tenemos que revisar costos. Sobre esta base de costos no somos competitivos. Hay temas del crecimiento, no hay temas del crecimiento de la economía dominicana que a veces hay que taparse la nariz para tratarlo. Y es el tema de la inyección de dinero del capital sucio, del narcotráfico y del lavado de dinero a nivel internacional. ¿De qué manera influye la entrada o la disminución de la entrada de dólares por la persecución del delito del narcotráfico o de capital extranjero que llega a la República Dominicana para lavar dinero obtenido ilícitamente en Europa, en los Estados Unidos? ¿Qué por ciento de la economía nacional depende de ese capital que entra? A ver, no se sabe, no hay números. Sin embargo, no hay números, no sé. Y yo no creo que nadie se ponga aquí a hacer ese tipo de investigación. Pero las torres lo identifican. Claro, el crecimiento de capital y de fortuna. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la característica fundamental de esta sociedad? La falta de instituciones. ¿Y en dónde prospera la ilegalidad? Cuando no hay control. En la falta de instituciones. La institucionalidad, más que instituciones, porque estamos llenos de instituciones. Bueno, tenemos llenos de instituciones, la falta de institucionalidad. ¿No? O sea, en el fondo, si estamos conscientes de que es un país que tiene un serio problema de falta de institucionalidad, ¿no? Lo que estamos viendo es que todo aquel que quiere encontrar una vía ilícita encuentra aquí un escenario, un paraíso, en donde sabe que con 100 pesos, con 100 dólares, 2,000 pesos, por decir una cifra, resuelve un problema, ¿no? Entonces, esa es la dificultad que tenemos en la sociedad dominicana, la falta de instituciones, o las instituciones, una falta de institucionalidad, para decirlo de una manera más apropiada. Don Miguel, hay un tema que ha estado en boga en estos últimos tiempos y la República Dominicana está compelida a desarrollarlo, que es el pacto fiscal. En medio de ese pacto fiscal, ¿pudiera valorarse la posibilidad de una reconversión del sistema económico nacional? Me gustaría que me contestara esto. Tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero quisiera que volviéramos sobre ese tema. Vamos a la pausa y ya regresamos. Ay, Dios mío. Señores, estamos hablando con don Miguel Seara Hatton, economista, y dejamos la pregunta en el aire en medio de un acuerdo fiscal que el gobierno está necesitado hacer y está dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso tiene que desarrollarse antes de la mitad de este año. ¿Se puede hacer una revisión profunda de lo que es la economía local y hacer la reconversión necesaria para que sea un país realmente productivo? Sí, mira, se necesita un pacto. Yo creo que eso todos estamos de acuerdo. Ahora, para hacer un pacto, tú tienes que tener credibilidad, ¿no? Y yo te pregunto, o sea, ¿tenemos credibilidad en la forma como gasta el gobierno? ¿Quién financia la campaña de 3 secretarios de Estado? Y ahora la campaña de la reelección. ¿Quién la está financiando? ¿Quién pagó las guaguas que trajeron al Congreso, los jóvenes estudiantes? ¿Quién paga eso? La gente sacó los bolsillos de su dinero. ¿Y alguien lo paga? Alguien lo paga. O sea, yo no sé quién lo paga, pero yo te puedo estar seguro que todo el mundo aquí piensa que esos cuartos salen de los bolsillos de nosotros a través del fisco. Entonces, el Estado no tiene ninguna legitimidad. El gobierno no tiene ninguna legitimidad para pedirle a nadie un centavo más hasta que aquí no hay una transparencia en el manejo de las finanzas públicas. ¿Entiendes? Porque no es verdad. Dicho muy dominicano, mis cuartos no son para financiarle la campaña a nadie. Una decisión del presidente Danilo Medina de no reelegirse, ¿pudiera dar legitimidad para que haya un pacto? Bueno, yo creo que él tendría que, eso es una decisión de él, pero lo que él tiene que decir es, miren señores, aquí se hizo una revisión de lo que pasó en el 2012, aquí hay responsables,
¿no? Aquellos dicen de rumores que hay una cantidad de horas sobrevaluadas, pero nadie está preso. ¿Tú has visto a alguien preso por eso? ¿Alguien es responsable de eso? No. Aquí no hay un preso de nada nunca. Bueno, entonces, si no es responsable, yo no puedo creer en la transparencia y en la seriedad. ¿Me entiendes? Yo exijo como ciudadano, para poder pagar más impuestos, que me aclaren dónde va mi dinero. En este escenario que estamos viviendo hoy, que estamos en febrero del año 2015, que no vemos ningún tipo de transformación, no vemos ningún tipo de cambio, ¿hacia dónde vamos entonces, don Miguel? Lo que le digo es, si seguimos como estamos, si no cambiamos ni transformamos el modelo, si seguimos con el tema de préstamos, si no transformamos el tema de la exportación, si no transformamos el tema de turismo, ¿en qué va a parar esto? ¿Qué tiempo le queda? ¿Qué tiempo más podemos aguantar hasta que esto no explote? Mira, la economía se reestructura siempre, ya sea a la brava, a la mala o a la buena, ¿no? El mercado te reestructura. Con un ajuste, por ejemplo, brutal te puede reajustar. Lo que pasó en Grecia, ¿no? Pero que eso es una barbaridad. Es una barbaridad para la población. O como lo pasó aquí en el ajuste 84. Que hubo en los 80. Sí. ¿No? Entonces, sí, el mercado te ajusta. Entonces, o te ajustas tú y lo organizas, una transición o una reorganización de la economía, y eso sí requiere un pacto. Porque tú tienes que revisar el problema eléctrico, el problema de transporte. Es el sistema entero. El problema bancario, o sea, todo tiene que revisarlo. Porque aquí es una economía que está llena de grandes ineficiencias, ¿no? O lo haces con un pacto, con credibilidad, vamos a sentarnos, vamos a resolver este problema, o el mercado se va a encargar. Si no hoy, mañana, y probablemente lo que ocurre es que lo hace de una manera muy violenta, no lo hace completo. ¿Se puede hablar de un tiempo, según usted ve los indicadores? No, por ejemplo, vamos a suponer, con la negociación que hubo en tema de intereses, perdón, con el tema de los acuerdos de deuda y todo esto, ¿no? Lo que tú estás generando es que los intereses van a representar el próximo año alrededor del 25% del presupuesto, 25, 24%, o sea, la cuarta parte del presupuesto se va a ir a intereses. ¿Y quién sostiene eso? La estabilidad de la economía se fundamenta casi principalmente en la generación eléctrica, y el gobierno ha decidido participar tomando préstamos para construir una planta a carbón aquí entre San Cristóbal y Baní. Cuando se sienten en la mesa de negociación, ya el gobierno comparte del pastel la generación de una electricidad que se dice que va a ser barata, y el sector privado del otro lado. Ese tipo de participación del gobierno, estando de un lado de la mesa, no en el centro como aparentemente lo hacía antes como un árbitro, puede llevar dificultad en la armonía sector empresarial, sector estatal. No, mira, la intervención del Estado no tiene por qué ser a priori ni buena ni mala. Todo depende de cómo interviene. ¿Me entiendes? Y qué tan serio hace las cosas, ¿no? Y el gobierno ha demostrado que puede hacer cosas serias. Por ejemplo, yo creo que la negociación con Venezuela fue una cosa seria, pero fue el aspecto financiero nada más. Los problemas reales siguen ahí, ¿no? Entonces puede haber cosas hechas de manera seria, sí. Ahora es un problema de decisión política. El gobierno puede tomar la decisión o no puede hacer una cosa bien hecha o una cosa mal hecha. Tiene que romper la estructura del mercado, la forma como funciona el mercado eléctrico. Tiene que desarmar eso, porque no es posible que un mercado eléctrico funcione con tanta ineficiencia, ¿no? Entonces tiene que intervenir y tiene que ayudar a organizar y crear mercado. Y el mismo presidente dijo que había una mafia eléctrica. Bueno, entonces participar en la mafia o tratar de romper la mafia es otra meta. Claro, exactamente. O sea, si él identifica que es un problema que hay una mafia, bueno, entonces vamos a actuar en consecuencia. Pero tú no puedes denunciar y dejar todo igual. O irte por la tangente que pensando que tú vas a resolver el problema con una nueva generación, aumentar la capacidad de generación. Y esa deuda interminable del déficit que tiene con los generadores, que parece como que no se va a terminar nunca, solamente se amortiza el capital y siempre se debe casi igual que el capital. Y el sector empresarial sigue generando corriente aunque le deban. Entonces, ¿cuál es el negocio? Bueno, el negocio parte, el sector privado sabe que se la va a pagar, ¿no? El negocio es generar la deuda a grandes intereses. Exactamente. Lo importante es facturar. Exactamente, ¿no? Entonces, yo lo que creo que sí, hace falta ese gran pacto y una decisión, una credibilidad del Estado. Aquí siempre se ha dicho, el gran problema del Estado dominicano es que no tiene capacidad de liderazgo, no tiene credibilidad. Ese es el gran déficit que tenemos en este momento, esa falta de institucionalidad, que uno no sabe, aunque lo hagan bien,
un funcionario público viene y trata de hacer la cosa bien, aunque lo haga bien, la gente dice, no lo creo. No lo creo. Porque no hay ni siquiera una mística. Don Miguel, todo de parte del Estado, el sector empresarial no tiene responsabilidad. Sí, pero cada quien tiene su rol. Tú ves. O sea, yo al sector privado no le voy a pedir más de lo que... Su función es ganar cuarto. Ahora, tiene que ganar cuarto en marco de una legalidad. ¿Me entiendes? Si el sector pero privado el tema es ganar cuarto, pero aportar también. Sí, por supuesto, pero el objetivo de ellos es ganar. Ahora, en el marco de una legalidad, no es que gane dinero haciendo ilegalidades, ¿no? Eso yo creo que esa es la función del sector privado. Y tiene que ser eficiente y ser competitivo. No pretender hacer negocio sobre la base de las fisuras institucionales que tiene el Estado, ¿no? Tú haces negocio porque tú eres competitivo, porque tú eres productivo, porque tú eres eficiente. Pero si se dan, las fisuras son del Estado. Claro, pero entonces el problema es que ahí tú tienes que el Estado, que es el que representa los intereses de todos, es el que debe preservar mis intereses como ciudadano. Pero ¿no le ha faltado un poco de visión al empresariado dominicano? Sí, yo creo que sí, porque el empresariado dominicano siempre ha vivido en gran medida del apoyo del Estado. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso ha sido una gran debilidad histórica de este país. Don Miguel, estamos 2015, es un año preelectoral. Muchas cosas suceden en un año preelectoral. ¿Cómo impacta esta situación la economía local? En las elecciones. Claro. El tema de que tengamos elecciones el próximo año se mueve bastante la economía. Dicen que siempre hay mucho movimiento. Pero uno ve extraño esta disposición del Banco Central precisamente en un momento en el que lo que se propicia es que se mueva mucho dinero. ¿Cuál es su visión? No, yo creo que el Banco Central, primero la prioridad, como dije anteriormente, es la estabilidad del tipo de cambio, ¿no? Y ese es su principal activo, y ellos van a sostener el tipo de cambio aunque el empleo se caiga, ¿no? Así que eso, y de hecho así ha ocurrido, ¿no? En cuanto al impacto de la política en la economía, bueno, en el año 2012 se creó un déficit de 8% del Producto Interno Bruto. No creo que sean tan locos ahora, creo que son mucho más ecuánimes. El gobierno sabe las consecuencias, las estamos pagando de ese déficit, estos aumentos de impuestos, toda esta reforma se está pagando por eso. Pero bueno, la política es una mezcla, ¿no? Te crea por un lado incertidumbre, hay estas tensiones en el partido oficial, que no se sabe bien qué es lo que está pasando ahí. Está por otro lado la oposición. Yo creo que por lo pronto no se va a acabar el sistema, eso es lo primero. No va a haber golpe de Estado, eso estamos claros todos. Entonces, yo creo que estamos aprendiendo a vivir un poco dentro de la estabilidad, los parámetros de cierta estabilidad, ¿no? La gente puede decir, bueno, déjame ver cómo viene la política económica, ya antes era, va a haber golpe de Estado, no va a haber, o va a haber una bellaquería. Yo creo que eso se ha ido reduciendo un poco. ¿Ha sido un buen respiro la disminución del barril del petróleo para la República Dominicana? Sí, por supuesto. El problema es que van a hacer con ese ahorro. O sea, ha sido... Y volvemos al tema electoral. Entonces vamos con la propuesta que se debiese hacer con eso. Bueno, yo creo que debiera resolver el problema del déficit, gastar mejor, pero si tú le dejas los recursos, se quedan en la sede y siguen gastando, no hicimos nada. O sea, todo depende de qué se va a hacer con el ahorro, ¿no? El ahorro tú lo puedes votar o gastarlo bien. Esas son decisiones que tienen que tomar. Usted ha hecho mucho hincapié en el factor empleo en la República Dominicana, el empleo formal, en que la gente tenga seguridad social, un lugar digno donde ejercer las funciones productivas. Sin embargo, la gran parte de la población se está derivando del empleo informal al subempleo. Un tanque de gas a una mesa y a freír empanada, o a vender ropa de paca en la empresa donde tú trabajas, o andar con una lista rifando. ¿Hasta dónde se desvirtúa el papel del ser humano cuando tiene que acudir y recurrir a la proliferación de horas de trabajo que lo deterioran y lo gastan en pocos años, en vez de tener la opción de que el Estado patrocine la creación de empleo? Sí, bueno, el Estado, hay que generar que el sector privado genere empleo, ¿no? Okay. No el Estado. El Estado puede generar algo de empleo en inversión, pero no ser protagonista. No como ha ocurrido hasta ahora, que en los últimos 10 años el empleo formal se ha generado básicamente en el Estado. Y el Estado formó 70,000 nuevos nombramientos en 2 años. Bueno, entonces eso no tiene mucho sentido, ¿no? Eso tiene que revisarse. Puede ser que a lo mejor sea necesario, pero tiene que haber una auditoría de todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el empleo informal? Mira, el empleo informal es resultado de que no hay empleo en la economía.
Mucha gente dice, no, el empleo informal es el resultado de que la legalización de una empresa es muy costosa. Mira, no. Porque si fuera un negocio, tú puedes estar seguro que pagando lo que fuera, la gente va a contratar, va a generar más empleo, va a contratar más gente. El problema es que la informalidad es el resultado de que precisamente no hay empleos. ¿O no es el resultado, Miguel, de la mala calidad del pago de salarios? Bueno, el salario ha sido el precio de ajuste de la economía. Toda la ineficiencia de la economía, ¿quién la paga? El salario. Fíjense que la energía puede variar, el precio de la energía. Las tasas de interés pueden subir, el transporte puede subir, pero lo único que no puede subir es el salario porque es el precio de ajuste de la economía. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. En el marco de unas conversaciones precisamente sobre ese tema, para tratar de aumentar el salario mínimo, el sector empresarial insiste en que no está en la capacidad de asumir incrementos como lo está solicitando la central sindical, que por cierto, en esta semana estuvimos hablando sobre qué tanto representa el sindicalismo en la República Dominicana al sector empleador, pero eso es otra discusión. ¿Realmente está en la capacidad el sector empresarial de asumir un incremento salarial por encima del 25%, que es lo que están pidiendo las centrales sindicales? La productividad promedio de la economía desde el año 2000 es 1.4, 1.5 veces más alta que en el año 2000, hoy día. O sea, hay margen, ¿no? Ahora, eso tiene que trabajarse con más detalles. Yo hablando de una productividad promedio de toda la economía, ¿no? O sea, desde el año 2000 al año 2014 ha subido alrededor de 1.5 veces, 1.4, 1.5. Entonces hay margen, porque el salario en ese mismo periodo ha caído, es alrededor de un 25% más bajo que el año 2000. ¿Ok? Entonces tú tienes la productividad subió y el salario y el poder real adquisitivo de la gente se disminuyó. Entonces tú tienes un margen ahí para aumentar. Claro, eso hay que hacerlo, un trabajo mucho más fino de sector por sector, a ver qué tanto resiste cada sector. Pero hay espacio para aumentar los salarios, sí hay espacio. ¿No es más beneficioso que la gente tenga poder adquisitivo? Claro, pero tú lo ves en diciembre, La gente que te dice en diciembre que hay movimiento. Entonces, ¿por qué la resistencia de un aumento, según su punto de vista? Yo creo que los empresarios dominicanos acaban de entender que el salario es un costo de manera individual, pero es un gran ingreso de venta para todo el empresariado en su conjunto. Porque al final de cuentas, una persona que gane menos de 21,000 pesos, 21,000 pesos es el umbral de pobreza. Sí. ¿No? O sea, todo y aquí el 75% gana 15 o menos. Exactamente, ¿no? Entonces, todo ese dinero se va a consumir. ¿Y qué consume la gente? ¿Va a comprar un yate? Mismo que se produce. ¿Va a comprar un yate? ¿Va a comprar cigarros? No, va a comprar las cosas de la vida diaria, arroz, más habichuelas, más plátano. El capital de inversión extranjera tiene en la República Dominicana las reglas de juego suficientemente claras para competir. Sí, hay claridad, pero ahí te repito, o sea, en papel todo está definido. El problema es la institucionalidad. ¿Y qué es tan flexible la institucionalidad dominicana que permite manejos irregulares? ¿Debe competir primero con el sector político empresarial antes que con el sector empresarial propiamente? A veces yo creo que sí, yo creo que en eso estamos, no a veces, no, estoy definitivamente convencido de que hay un problema de una gran corporación política que hace negocio sobre la base del vínculo con el poder. Don Miguel, la falta de oposición política ha permitido que esta situación económica esté en los niveles que está. Sí, yo pienso que sí, que en gran medida hay un problema de oposición, pero yo creo que eso se está reestructurando, afortunadamente, poco a poco, en donde está definiendo una línea. Yo creo que la democracia, la democracia es un juego de contrabalances, ¿no? Y así como hay un partido oficial, debería haber un partido de la oposición que sirva de balance en la sociedad, porque eso es la democracia, es un juego de balances. En este momento ese juego de balance, o durante un tiempo, se rompió, pero creo que poco a poco se puede reconstituir. Para terminar, don Miguel, ¿qué está bien entonces aquí?
¿Qué está bien? Señáleme un punto. ¿Hay algo que está bien? Mira, yo creo que si tú comparas con los... No siendo pesimista con la pregunta, simplemente saber qué está bien. No, yo creo que ha habido avances en la sociedad dominicana, sí, definitivamente. Ha habido, digamos, mira, si esta entrevista hubiéramos hecho en la década de los 70, hubiéramos pensado que en los presos políticos, en la falta de libertad de expresión, ¿no? En general sí ha habido progreso en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, cuando tú mides los indicadores de salud o de educación, tú ves que el índice mejora, ¿no? Los indicadores. Lo que ha ocurrido es que hemos mejorado mucho menos de lo que han mejorado países que tienen iguales o menos recursos que nosotros. Ese es el problema, ¿no? Hemos avanzado, sí, pero hemos avanzado con tanta lentitud, ¿no? Que realmente eso es lo que nos está creando el desbalance de la sociedad dominicana, la desigualdad. La economía está generando riqueza, sí está generando riqueza, pero ¿cómo tú te explicas que la riqueza en la economía prácticamente se duplica entre 2000 y 2014, pero se crea la cantidad de personas en pobreza, se aumenta de 2.6 a 4.2 millones de personas, se multiplica por 1.6 personas. Quizás nuestro elemento geográfico y político, tener un vecino, el más pobre posiblemente del mundo y de esta parte del continente, nos haga producir y preocuparnos por dos países en vez de uno. No, yo creo que esa no es la explicación. Yo creo que sí hay un problema existe una cuestión haitiana que hay que resolver, que tiene un peso para la sociedad dominicana, que debemos resolver, pero en gran medida ese problema se ha creado por la falta de institucionalidad, ¿no? Porque ¿quién trajo la mano de obra barata haitiana? ¿Quién la trajo? Los ingenios, la construcción y la agroindustria. Entonces, o sea, ¿quién la trajo? Ahora, después que tú la trajiste, tú le dices, yo no te voy a dar papeles, pero te voy a seguir trabajando. Tú vas a trabajar para mí. Obviamente, el que trabaja en situación de irregularidad, ¿no?, está en peores condiciones. Entonces tú tienes dos opciones. Si tú quieres mano de obra haitiana barata, ¿no?, cumple la legalidad. Si tú quieres mano de obra haitiana, cumple con la legalidad, o no la contrates. Pero tú no puedes tener una mano de obra haitiana, pero entonces violar los derechos humanos. Digamos, esos son los dilemas de esta sociedad que genera ahora estos conflictos que tenemos. Y eso si tenemos 100 años manejando así la mano de obra haitiana, obviamente al cabo de 50, 80 años vamos a tener este tipo de problemas. Y ahí volvemos al mismo tiempo, a la misma situación de institucionalidad. La falta de institucionalidad, así es. Bueno, muchísimas gracias, don Miguel, por haber estado aquí. Bueno. Vamos, señores, a una pausa y enseguida regresamos.